Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Esta vez queremos describir la actividad evaluativa de hoy con los estudiantes de, eh, de Ingeniería Agropecuaria de nuestra Universidad de Antioquia, Campus Caucasia. Una experiencia muy bonita de hoy en la prueba final sobre medición de áreas con tres métodos. El primer método que se implementó fue el de hallar el área de un triángulo posicionado en el plano, un triángulo dados los vértices de él como puntos del plano, o sea, como pares ordenados, eh, obtenidos con el número, los 6 últimos dígitos del documento de identidad de cada estudiante. En esta evaluación queremos describir esta actividad evaluativa, los logros y lo que no se logró, y dejar instrumentos para, de acuerdo a las dimensiones de nuestra enseñanza, que son cuatro, que busca esencialmente el desarrollo del pensamiento computacional para aportar, a través del lenguaje Python, para aportar el desarrollo del pensamiento variacional en los estudiantes de agropecuaria de nuestra universidad. Entonces ha sido un trabajo muy duro gracias a estos estudiantes que le ponen mucha alegría y mucho empeño a este trabajo. Entonces es gracias a ellos que logra uno muchísimo por ellos. Entonces hoy queremos describir con mucho respeto todo lo que se logró y lo que no, para seguir adelante en esta construcción de saber pedagógico para la enseñanza del cálculo en la Universidad de Antioquia, más enfocado, o sea, con un enfoque ABP o de aprendizaje basado en problemas, y que los capacite para articularse con el aprendizaje en la física y el aprendizaje de la topografía, dado que en topografía requieren medición de áreas. Hoy nos dimos cuenta de ello, medición de áreas, y el trazado de regiones, de dibujos que representen áreas de regiones terrestres, de terrenos en el campo en donde ellos trabajan, y que deben de medir esas áreas. Entonces es la medición algo muy importante que debe de abarcarse también en cálculo, articulándonos con física y con topografía. Y el segundo método que implementamos fue el de la fórmula de Herón, y el tercero es utilizando el concepto de integral definida. Bueno, entonces aquí pusimos para los estudiantes que tengan el vínculo Open Collab, que cada vez que tengan acceso en esta política de que estos instrumentos los puedan utilizar. Miren, esto les permite llegar a Google Colab y llegar al cuaderno y poder editar y experimentar todo lo que en él se presenta. Todo lo que en él se presenta, en este caso la actividad evaluativa. Y una cosa que estamos poniendo con el trabajo investigativo, gracias al trabajo investigativo con mis colegas, en este caso la profesora Lady Viviana de nuestra seccional, economista, estudiante de doctorado y candidata a doctora, de que tengamos 4 dimensiones en la enseñanza del cálculo para nuestros estudiantes. Entonces, esas dimensiones son un conocimiento teórico en matemáticas, una habilidad en programación en Python, un pensamiento computacional y unas aplicaciones de las matemáticas a problemas reales. Esas 4 dimensiones es lo que fundamenta nuestra propuesta, y cada dimensión tiene unos indicadores. Entonces, esos indicadores para el conocimiento teórico matemático, en este caso de cálculo integral, es ver si el estudiante comprende los conceptos fundamentales del cálculo integral. Es decir, que si comprende en este caso que la integral definida está asociada al cálculo de áreas, y que el fundamento de esa integral definida está en descomponer la región en regiones más simples, en este caso rectángulos. Entonces, en definitiva, la comprensión de conceptos fundamentales del cálculo integral, en este caso el vínculo del cálculo de la integral definida con el cálculo de áreas. Otra es la capacidad de resolver integrales definidas de funciones polinómicas. Lo logramos más o menos, aunque hoy en la prueba final no lo aplicaron. Vimos como que la dificultad estaba en la modelación, es decir, dado el triángulo y dados sus lados, determinar las funciones lineales determinadas por esos lados del triángulo, y eso causó dificultad, y también el manejo de la notación. Entonces todavía nos falta trabajar mucho en esa parte. En la habilidad de programación queremos con este mostrar de que esta actividad puede ser automatizada
para que el ingeniero vea en Python una herramienta aliada que le ayude en sus cálculos, pero que requiere de la comprensión del estudiante de las cosas. Entonces acá en los indicadores sobre habilidad de programación en Python, unos indicadores son la capacidad de escribir y ejecutar scripts básicos en Python, en este caso para el cálculo de áreas, el uso de bucles cuando sea necesario, y algunos módulos de Python como Pandas, bueno, la librería Pandas y la librería NumPy, que en este caso nos permite, por ejemplo, acceder a la lista de grupo y acceder a la cédula de todos. Bueno, entonces aquí ya tenemos pues cómo acceder. El cuaderno ya tiene entonces acceso para los estudiantes, garantía de que puedan acceder al cuaderno para hacer una lectura experimental de lo que se les presenta. El video, entonces será el primer video de apoyo a la lectura de este cuaderno, es este, entonces se pone acá el vínculo, este que estamos haciendo en YouTube. Y tenemos el programa del curso que está siempre en actualización. El programa, aquí ya se los puse, el programa de cálculo integral. Siempre ese vínculo los lleva al acceso al programa para que puedan ver lo que pretendemos mostrarles. Al darle en View Raw, él le deja descargar el programa del curso, en el que le mostramos que efectivamente son esas 4 dimensiones en las que nos enfocamos en nuestra formación, mostrando que para lograr que el lenguaje Python les ayude a los estudiantes, a los ingenieros, en sus cálculos de medición de áreas, por ejemplo, en este caso. Aquí miren que tenemos ese programa. El curso de cálculo integral se centra en proporcionar a los estudiantes un sólido entendimiento de los conceptos fundamentales de la integral indefinida y la integral definida, así como desarrollar habilidades avanzadas de pensamiento computacional a través de una metodología innovadora que combina el aprendizaje basado en problemas, ABP, y la enseñanza de habilidades de programación en Python y la orientación hacia ciencia de datos. Este curso prepara a los estudiantes para aplicar los conocimientos en el mundo profesional en Antioquia y más allá. Ven ustedes un programa pensado para los ingenieros. Aquí están las personas que le dan calidez y sentido a esto, estos estudiantes maravillosos. Y aquí siempre estamos pensando en cómo mejorar esta propuesta. Entonces ya con estos indicadores, por ejemplo, también la evaluación al profesor de cada clase también se va a cambiar. Se va a cambiar en cuanto a esos 4 indicadores. Entonces ya para la próxima semana les enviaré cómo la evaluación al profesor también cambia. También la vamos a cambiar en función de estos 4 dimensiones de formación según este plan y los indicadores para ella. Aquí ya pues poderlos llamar aleatoriamente como siempre, el curso. Entonces aquí ya tenemos la llamada aleatoria, que trabajamos en un modelo de aula invertida, lo que permite que el estudiante tenga acceso a estos videos en el momento que lo requiera para poder explorar y leer las clases. El fomento a la lectura literaria, bueno, que siempre tengamos ese componente humano de formación a los ingenieros, en este caso en desarrollo de habilidades blandas. Aquí también muestro a mis colegas, la profesora María Isabel y la profesora Yasmira, mi esposa, y yo desde acá en línea en el Congreso en Finlandia sobre sostenibilidad y trabajo de investigación interdisciplinaria. A ellas muchas gracias y un agradecimiento muy grande por todo lo que me han enseñado y me han motivado a aprender. Acá nosotros les quería mostrar, el desarrollo de habilidades blandas. Entonces aquí nos sumamos a GitHub y en los repositorios tomamos de los que leemos para desarrollo de habilidades blandas. Por ejemplo, deshacer la ansiedad, que la ansiedad es algo que verdaderamente nos aqueja muchísimo, a mí me aqueja muchísimo, y aquí por ejemplo estamos promocionando mucho el capítulo 13, que es sobre el experimento del chocolate de Dana Small, en la que una científica nos enseña que, dadas sus investigaciones, una de las cosas es estar consciente al comer o en cada vez que tengas alguna dificultad, ser consciente de lo que estás viviendo, y esa conciencia y esa curiosidad para describir lo que sientes te puede ayudar para resolver el problema o al menos sentirte mejor. Entonces este vínculo lo ponemos acá, capítulo 13, ajusta la dosis, el experimento con chocolate de Dana Small.
Entonces aquí le ponemos ese vínculo para fomentar en los estudiantes esa lectura que lo desarrolle en habilidades blandas. Entonces aquí eso se llama deshacer la ansiedad. Deshacer la ansiedad de Judson Brauer. El título de esta experiencia evaluativa fue experiencia evaluativa en uso de la integral definida para el cálculo de áreas. En realidad es del uso de 3 métodos. Y los objetivos de aprendizaje pues ya son en función de las 4 dimensiones de nuestra formación. Entonces el primer objetivo es el conocimiento teórico en matemáticas. Aquí yo le quito este cosito porque en esta versión de Visual me lo renderice cuando le doy Shift Enter. Entonces me renderice este texto que en lenguaje Markdown lo he sangrado con asterisco. Entonces aquí conocimiento teórico matemático, comprensión del concepto fundamentales del cálculo integral. En este caso comprender que la integral definida está vinculada al cálculo de áreas. Entonces comprender cómo la integral definida está vinculada al cálculo de áreas de regiones planas limitadas por funciones, curvas de funciones, en definitiva. La capacidad de resolver integrales definidas, de funciones polinómicas, habilidad para descomponer una región triangular como el área, para descomponer una región triangular, ese sería interpretar una región triangular como el área entre curvas. En este caso sería, uno es descomponer, habilidad para descomponer una región triangular en 2 regiones triangulares definidas como áreas entre curvas, áreas entre curvas. Y la comprensión de la altura como un concepto asociado a cada base elegida, a la altura de un triángulo, a la altura de un triángulo, la comprensión de que la altura de un triángulo es un concepto asociado a cada base elegida, y otros. Aquí también la habilidad para programar en Python. En este caso queremos con este video mostrarles que algunos elementos que les puedan ayudar a programar para estas tareas de medición de áreas, se puedan ayudar, los ingenieros puedan utilizar esto en los cálculos que requieren hacer para el cálculo de áreas, Entonces aquí vamos a ponerles pues todo eso, esos cálculos con lenguaje Python, y en el que utilizaremos entonces en este caso las bibliotecas NumPy, SymPy, Pandas también. Entonces aquí por ejemplo NumPy, Pandas, y Matplotlib y SymPy para cálculo simbólico. SymPy nos hace integrales definidas, le ayuda al ingeniero en el cálculo de integrales definidas. Matplotlib le visualiza las regiones, en este caso regiones triangulares. Pandas nos permite el trabajo de datos arreglados en arreglos bidimensionales o tablas, y NumPy nos permite manipular esos datos de manera rápida a través de su estructura de datos NDRI. Entonces también que el ingeniero desarrolle su pensamiento computacional en el caso de que aprenda a descomponer problemas complejos en sus problemas manejables. En este caso aprenda a descomponer una región en subregiones más simples, una región a la que le quiere calcular el área, aprender a descomponerla en subregiones más simples. Entonces aquí en este caso es
que el ingeniero aprenda a descomponer regiones en subregiones más simples. Entonces, regiones poligonales en subregiones más simples. Y más simples en el sentido de que pueda con las más simples hallarles el área y para luego sumar y así tener el área total de la región original a la que necesita la medición de área. Y ya en la otra es que sea capaz de aplicar esos problemas reales. Ahora están viendo un curso de topografía que les permite ver cómo la resolución de problemas de medición de áreas está asociada a problemas reales de ingeniería agropecuaria. Entonces, en esta parte consideramos muy relevante trabajar muy de la mano con los estudiantes para que puedan articular estos saberes con la materia que están viendo de topografía. Y en el semestre también vimos que también se puede articular la integral indefinida con física, dado que la integral indefinida tiene una aplicación muy buena a la caída de los cuerpos, a la caída libre de los cuerpos. Algunos cuestionarios para hacer labores de memorización, entonces vimos que sería bueno siempre que recordaran qué es perímetro y qué es semiperímetro. ¿Qué es perímetro de un polígono? De un triángulo, dejémoslo al menos en un triángulo, el perímetro de un triángulo y de un cuadrilátero. Que es la suma de los lados, de la longitud de los lados que circundan al triángulo y al cuadrilátero. Entonces, que esa partecita dio dificultad a los estudiantes. Entonces, el perímetro es la suma y el semiperímetro es la mitad de esa suma. ¿Qué es el semiperímetro? Entonces, ¿qué es el semiperímetro de un triángulo específicamente? Que lo necesitamos para la fórmula de Herón, que está en función del semiperímetro del triángulo. Algunas definiciones científicas a comprender es saber definir el concepto de altura. Entonces aquí que el estudiante sepa definir el concepto de altura relativa a un lado escogido del triángulo, de un triángulo dado. Entonces que esa altura es, entonces aquí le voy a poner la altura relativa a un lado de un triángulo es un segmento perpendicular bajado desde el vértice opuesto al lado en cuestión, bueno, es desde el vértice opuesto al lado en cuestión y hasta el lado o la prolongación de él, como es el caso de los triángulos octos ángulos, en el que hay al menos una altura que se traza, pero prolongando el lado en cuestión. Hay que prolongarlo y trazar desde el vértice opuesto una perpendicular a él. Entonces esos ejemplos quiero dejárselos gráficamente para poder que el recurso gráfico les ayude a adquirir el concepto de altura relativa a un lado del triángulo. Los prerequisitos conceptuales, entonces una de las cosas que consideramos que es necesaria es los requisitos es la notación y terminología alrededor de triángulos.
alrededor de triángulos. En la notación y terminología, entonces en este caso, en los conceptos de vértices, ángulos y lados de un triángulo y cómo se denotan. Entonces, bueno, pues entonces aquí voy a poner algunos, y es que primero vértices, que los denotamos aquí en símbolo LaTeX, ponemos como un conjunto de puntos, entonces ponemos las llaves y le ponemos el punto A, el punto B y el punto C, los vértices de un triángulo ABC. Entonces aquí le podemos poner como CA, entre símbolo de dólar, delta ABC, es una manera de denotar un triángulo, delta ABC, coma, entonces dos puntos, sus vértices se van a denotar así, como un conjunto de puntos A, B y C denotados con letras. Los ángulos, entonces, los lados, entonces los lados del triángulo que se denotan, también es un conjunto. Entonces aquí le ponemos las llaves para notación de conjuntos y delimitamos entre signo de dólar para expresión matemática, y ponemos pues el lado AB, el lado AC y el lado BC. Entonces que con las dos letras, con los extremos, con los vértices, yo puedo denotar los tres lados del triángulo. Entonces eso es una manera de denotarlo. Y otra es los ángulos del triángulo, los ángulos del triángulo, que son entonces entre signo de dólar, las llaves para conjunto, las llaves conjunto, y bueno, esos ángulos ¿quiénes son? Entonces las hat de gorro para A, y así tienes el ángulo en A, o convertirse en A, en gorro hat en inglés, gorro o sombrero para B, el ángulo en B, y hat para C. Y así mire cómo nos queda la edición. Bueno, aquí quiero que me haga el cambio de línea, entonces aquí le digo para vértices, doble espacio para cambio de línea, para lados, doble espacio para cambio de líneas, en cada uno poner el punto, doble espacio, y aquí también, bueno, también el punto y doble espacio. Bueno, pues miren cómo nos queda, que también vimos que era algo que debemos de incentivar en los estudiantes, y es el uso de esta notación para poder describir el problema geométrico. Entonces, para describir el triángulo, delta ABC; para describir los vértices, las letras mayúsculas ABC; para describir los lados, AB, AC y BC; para describir los ángulos, gorro A, gorro B, gorro C. Entonces, que ellos adopten el uso de notaciones asociadas a los triángulos para describir problemas geométricos, en este caso el problema de hallar áreas. También en el mapa conceptual, que ya lo tenemos para dónde guardarlo, y miren que nos muestra que en el cálculo de área de triángulos, por tres métodos, trabajamos el área del triángulo como el semiproducto de la base y su altura respectiva. Otra manera es el área de un triángulo sin hallar la altura, usando la fórmula de Herón, y el área de un triángulo usando el concepto de área entre curvas. Entonces aquí ya tenemos un mapa conceptual que muestra cómo fue que se hicieron las cosas, cómo se propuso en esta actividad evaluativa. Bueno, aquí las dimensiones las voy a ir desarrollando, esas dimensiones, y aquí estoy ya para tomar y cómo mostrarle al estudiante cómo se puede hacer eso desde el punto de vista computacional. Entonces yo aquí ya tengo el programa que dice: importamos NumPy-Pandas, y le doy la URL de la lista de los estudiantes para tomar la cédula de cada uno, y para poder que él me tome la cédula y el nombre de cada uno y me muestre el trabajo de cada uno. Entonces esto quiero mostrárselo a cada estudiante en asesoría para mostrarles el uso de Python. Entonces hasta ahora esta parte de que primero la metodología de importar NumPy-Pandas para luego declarar una variable llamada URL con la ubicación de la lista de mis estudiantes, y luego utilizar la función read de pandas para crear un data frame de la lista de los estudiantes con cédula, nombre y email,
y luego visualizarlo con el método GEAD, al menos los 5 primeros estudiantes. Entonces así ya tendría los primeros 5. Y ya para yo tomar, ya en la siguiente parte del programa, él va a convertir las últimas 6 dígitos de la cédula. Entonces esa sería la otra parte, aquí sería programa para tomar los 6 últimos dígitos de la cédula, del documento de identidad del estudiante, del documento de identidad del estudiante, para que con ellos construyamos 3 puntos para el triángulo particular de él, para que aquí le ponemos con ellos construya 3 puntos no alineados. Esta también, la idea de no alineados, también es algo muy importante. El concepto tampoco lo utilizaban los estudiantes, entonces es la palabra alineado o no alineado. Entonces 3 puntos no alineados que sí determinan un triángulo. Entonces ya 3 puntos no alineados, que determinen un triángulo. Bueno, entonces ¿cómo vamos a hacer? Pues le dice, tome las cédulas de los estudiantes en primera instancia para construir los puntos. Entonces aquí le decimos, bueno, pues ¿cómo lo hacemos? Con del data frame punto cédula. Entonces miren que cuando yo le digo así, él me da una serie de las cédulas y quiero que él vaya tomando de una en una para ir haciendo los puntos de cada estudiante. Entonces, si yo quiero que nada más tome una, en este caso, ya después lo hago automático, tome el primer estudiante, que es, por ejemplo, Abodelo Moreno Renato Dirney. Entonces, yo le digo que de esa serie tome el primer elemento. Entonces, así me toma la primera cédula. Y esa primera cédula, ¿qué tipo de dato es? Entonces, miremos a ver qué tipo de dato es. Entonces, le dices type. La función type, adaptada a cualquier objeto en Pandas, te dice de qué tipo es. Entonces te dice, bueno, es un objeto de NumPy, es un arreglo de NumPy. Bueno, pues yo voy a tomar lo que tenga ese arreglo de NumPy. Voy a decirle que me lo convierta en punto values, para que él se convierta, creo que él siempre lo va a convertir en arreglo de NumPy. Eso no va a cambiar nada. Así. Values no nos va a cambiar nada a este objeto, pero siendo un arreglo de NumPy, yo quiero que me dé un arreglo de NumPy. En este caso está diciendo que es una estructura que guarda el número de la cédula, entonces yo quiero que lo convierta a una lista. Entonces, bueno, pues una lista de eso, entonces conviértalo a una lista, conversión de tipos, el objeto no es iterable, a una lista. Vamos a ver, yo creo que me dice que no me lo quiere convertir a lista. Bueno, no lo pongamos entonces en lista. Miremos a ver aquí. Miremos a ver si sí. Va a mirar a ver aquí. Type, ya me dijo que el type es de tipo NumPy. Aquí nos mostró la cédula, pero queremos verla, el tipo de dato, que sea una cadena de caracteres, o que nos la vuelva una cadena de caracteres. Entonces vamos a ver si nos puede volver una cadena con la función str, que es para una función para convertir los datos en string. Vamos a ver si él no lo puede. Sí, efectivamente lo transforma en str, y cuando lo transforma en str, ya usted le dice, bueno, tome esa cadena, desde el último dato es el -1, este es el -2, -3 para el tercero de derecha a izquierda, -4, -5 y -6. Entonces yo le voy a decir, bueno, pues tome de esa cadena desde el -6 en adelante. Es así, toma los 6 últimos. Entonces mire que tomo los 6 últimos. Tenemos 2, 4, 6. Así tengo los 6 últimos. Y ya que no lo vuelva con, que creo que es con slit, los convierta en una lista, para con ellos descomponerlo y así con ellos construir los puntos. Entonces
yo creo que aquí podemos decirle, creo que podemos hacerlo, sí, convertir eso en convertir esta cadena en una lista. Entonces a esta sí le podemos poner list, aquí convertirla en una lista, esos 6 últimos dígitos, y mire que ya aquí me quedó separaditos los últimos 6, y ya sí poder tener los 2 primeros para el punto A, los 2, la siguiente pareja para el punto B y la siguiente pareja para el punto C. Entonces yo le digo, bueno, pues dame el punto A. El punto A va a ser, bueno, pues tomar esta lista, lista de 6 últimos dígitos, de 6 últimos dígitos, lo guardamos en esa variable, y de esa lista de 6 últimos dígitos le decimos que para el punto A, que va a ser lo vamos a poner como una tupla. Entonces, como una tupla es delimitada entre paréntesis, para el punto A, tome, aquí delimitado entre paréntesis, tome la primera parte de esa lista, el primero, y tome el segundo, lista de los 6 últimos dígitos, y el segundo, que es el indexado con el 1. Así ya tenemos el punto A. Y control C, aquí yo le digo, bueno, y control V y cambio a, bueno, ya aquí necesito es al punto B, y para eso va a tomar es al indexado con el 2, que es el tercero, y al indexado con el 3, que es el cuarto de la lista. Y luego control V, le digo, para el punto C del que necesito graficar, tome al indexado con el 4, que es el quinto, y el indexado con el 5, que es el sexto. Y así tendremos los 3 puntos. Y ahora ya cuando ya en esta primera parte ya tenemos cómo acceder a los de al primer estudiante, los 6 números de la cédula. Ya construimos los puntos. Después de que los construya, entonces ya ahora sí un programa que los visualice. Visualizar los 3 vértices del triángulo asignado al estudiante. Entonces mire cómo eso nos ayuda, en este caso también los profesores, de cómo ver el trabajo de cada estudiante, poder observarlo y poder ayudarle en su aprendizaje. Entonces aquí, para visualizarlo, importamos, aquí le voy a poner de una vez las librerías que también para visualizar nos ayuden. Bueno, dejemos la discriminadita acá, y es que para visualizar importamos a matplotlib.pyplot as.plt. Entonces Matplotlib es una herramienta de visualización científica que tiene unas ventajas de personalizar los gráficos para hacerlos más legibles, simplemente con darles instrucciones. Usted quiere un título, pues le da la instrucción de título. Quiero las etiquetas de los ejes, le da la instrucción de las etiquetas de los ejes. Entonces le permite que con cada línea vaya personalizando el gráfico, con cada línea que escribes. Entonces aquí le decimos, bueno, pues coge esos puntos y descomponga las primeras coordenadas x, vamos a ponerle primeras coordenadas, vamos a descomponer los puntos en primeras coordenadas y segundas coordenadas. ¿Y cómo se hace? Con una función de Python llamada zip, que es como de cierre, que ya coge parejas y las descompone. Coge las primeras componentes de las parejas que le des, de los puntos A, B, de las parejas A, B y C, y tomas también la última en A, pero es porque necesitamos que él cierre el círculo. Entonces empiezas en A y terminas en A en la descomposición, y luego le dices plt.plot, plot es trazar, el arreglo de las primeras componentes, primeras coordenadas, contra las segundas coordenadas. Y aquí ya, miren que ya te visualiza el triángulo. Entonces este fue el triángulo que le tocó al número 2 en el grupo. Miren que es un triángulo obtusángulo. Miren que este ángulo de acá visiblemente se ve que es más grande que un recto. Es un triángulo obtusángulo. Entonces aquí pues se usa que el estudiante, que él se lo clasifique. Entonces aquí clasifique el triángulo. Entonces clasifique el triángulo
o identifíquelo. Entonces esa es una tarea para el estudiante que lo vimos en clase. Tarea, identificarlo, y es porque dado la identificación eso le ayuda en el proceso de hallar el área. En este caso saber que es un triángulo octosángulo, también le permite ver y ver que esta es una vertical, que la altura entonces va a ser este segmento horizontal que va de este vértice, la altura relativa a esta base vertical es este segmento horizontal. Entonces si nosotros le ponemos la cuadrícula plt.grid, eso le va a permitir medir fácilmente y decirle, bueno, le ponen la grilla, que le ponemos grid, bueno, nos puso solamente una grilla pequeñita, entonces nos está diciendo, vea, es que la altura de ese triángulo va desde aquí, bueno, estas coordenadas, aquí tenemos como un problemita, y es que va de 7 a 1 y de 8 a 2, entonces los ejes no están ordenados de menor a mayor. Entonces para que él nos ordene de menor a mayor, debemos de organizarlos, las primeras y segundas coordenadas, ordenarlas de menor a mayor. Entonces uno puede decirle, bueno, pues ordene esas primeras y segundas coordenadas, creo que le podemos poner np.zip, np.sort, que en inglés significa ordenar. Entonces le digo, ordene esas primeras, bueno, en realidad es ordenar las primeras, bueno, pero como tenemos una correspondencia con las segundas, ordenarlas nos puede generar un problema. Entonces pongámosle aquí, y sort en inglés es con S, bueno, tengo que acordarme, es pues aquí primeras coordenadas, tenemos que resolver este problema de visualización con Matplotlib. Bueno, ya es propia esta herramienta, y también debo de en mi aprendizaje docente caracterizarla, porque es una herramienta muy buena, porque se auto escala, pero que la debemos de aprender a conocer. En este caso saber qué hace esto cuando los puntos están así. De pronto le puedo definir el rectángulo de visualización. Sí, le defines un rectángulo de visualización con plt.axis para la gráfico, en donde le das 4 números que van a ser, esos 4 números van a ser de las primeras coordenadas del mínimo, los dos primeros son el mínimo y el máximo de las primeras coordenadas. Entonces le pones de las primeras coordenadas, tomar punto min, el segundo número de esas primeras coordenadas, tomar punto max, método para hallar el mínimo y el máximo, y lo mismo hacemos con las segundas coordenadas. De las segundas tomamos de punto min, y luego de las segundas coordenadas el máximo, segundas coordenadas el máximo, entonces punto max, y así él nos define el rectángulo de visualización. Este dice que no tiene atributo min, vamos a ver, entonces de pronto nos está diciendo attribute error, dice que las tuplas no tienen atributo min. Entonces como esos son tuplas, ellos no tienen atributo min, entonces yo puedo, para poder hacerlo, yo voy a decir, bueno, pues las tuplas no, pero los puedo convertir en np-array. Entonces le voy a decir np.array, convierto esas primeras componentes en array de NumPy. Entonces le aplico esta, primeras componentes, np.array a las primeras componentes, y np.array a las segundas componentes, para convertirlas en una estructura ya no de tupla, sino de ND-array, que esas sí tienen ese atributo. Y aquí ya nos dice, bueno, no podemos asignar la función llamada aquí. Entonces, a ver, miremos a ver qué podrían ser. Primeras coordenadas, segundas coordenadas, no las quiere convertir en array de NumPy. Syntax error. Miremos a ver qué. Esas primeras y segundas coordenadas, a ver, miremoslas aquí, visualicémoslas para poder darnos cuenta qué es lo que está pasando. Entonces, miren que, pero es claro, es que
Es una cadena, es una tupla, pero de cadenas, porque los números no están todavía delimitados con comillas. Entonces que las debemos de convertir a enteros. Es por eso que nos grafica mal. Entonces es que debemos de convertir esas componentes en enteros. Entonces esos elementos de la lista voy a convertirlos después de que los listó, convertirlos en NDArray. Entonces aquí los voy a convertir en enteros, bueno, en NDArray de NumPy, y luego convertir las componentes del NDArray en enteros a través de un método llamado asType int. Entonces vamos a convertir la lista en un vector de los 6 últimos, vector de los 6 últimos dígitos, 6 últimos dígitos. Entonces aquí, ¿cómo lo hacemos? Pues con igual, creando esa variable y aplicándole np.array a la lista. Así es que uno puede convertir una lista en un array de NumPy. Entonces coge una lista de Python y la conviertes con la función np.array en una lista. Y así ya, bueno, ya cuando lo conviertes en una lista, ese vector ya lo vuelves vector en enteros o de componentes enteras. Vector 6 últimos en enteros y nt en forma de enteros. ¿Cómo se hace eso? Pues al vector anterior de los 6 últimos dígitos le aplicas el método asType y le dices de qué tipo lo quieres, que lo convierta a int64 para que se vuelva enteros, ya no sean cadenas de caracteres, él lo entienda como números. Y int64 no está definido. Bueno, np.int64. Entonces aquí ya miren que al visualizar la bueno, nos debía aparecer aquí. Sí. Y ya luego, para construir el punto A, B y C, lo hago con el vector C de 6 últimos dígitos en forma int. Entonces ya lo hago con el vector, control C, porque con la lista me está quedando con las cadenas de caracteres. Entonces aquí ya le pongo control V y aquí ya control V y aquí control V y aquí control V y control V. Aquí ya entonces ya miren que ya está en forma de enteros, y cuando ya están enteros, cuando él nos visualiza, bueno, aquí le quitamos ya ahora sí que esas primeras componentes ya no necesitamos convertirlas cuando las descomponga en array, porque ya son números, las componentes de los números. Aquí ya entonces aquí bueno, y aquí np.min. Bueno, entonces esas primeras coordenadas, bueno, creo que ya no necesitamos el rectángulo de visualización cuando ya no son numéricas, ya ahí sí ya no. Y ahora sí miremos el triángulo, y ese es el triángulo del estudiante. Entonces ahora sí, bueno, sí nos quedó un lado vertical como teníamos, pero ya es un acutángulo. Entonces la visualización anterior era incorrecta porque no estaban las coordenadas en forma numérica, sino en forma de cadenas de caracteres. Entonces las entendía como palabras, y ahora ya son tuplas dadas con pares ordenados. Entonces aquí está el punto 1, 2, el punto 7, 1 y el punto 7, 7, 8. 2, 7, 1 y el punto 7, 8, que son los puntos que aquí los podemos ver. 7, 8 es uno de ellos, aquí, coma, B, coma, C, y nos muestra que los puntos eran 7, 8, 7, 1 y 1, 2. 7, 8, 7, 1 y 1, 2, y ahí están.
Entonces aquí están los vértices y que esta visualización tenga efectivamente la A, B y C para la anotación a los estudiantes. Entonces en el próximo video decoramos esta visualización y empezamos a hacer el cálculo de áreas utilizando la automatización en Python. Entonces hasta aquí ya tenemos la automatización para cada estudiante. Entonces así yo puedo decirle que si yo ya quiero es el segundo estudiante, entonces yo le digo, yo le puedo decir aquí qué número de estudiante quiero. Entonces yo aquí le puedo decir, no, tome la cédula, ya no el primer estudiante, sino de la cédula es la segunda. Entonces ya me grafica, me toma el segunda, entonces esos serían los puntos y esta es la visualización del segundo estudiante. Muy bacancita. Entonces así me daría la visualización por estudiante y podemos irlo mejorando más para que quede cada uno y pueda personalizarse la ayuda a los estudiantes en cuanto a estos conceptos y que este instrumento para el próximo semestre y ahora que les vaya a entregar la nota la próxima semana, el lunes en la mañana de asesoría. Muchas gracias. Seguiremos entonces en el otro video con toda la otra parte para ver cómo con Python automatizan los procesos de cálculo de áreas. Hasta aquí nada más, llegamos hasta visualización. Ahora ya luego en el otro video obtener el proceso de cálculo de áreas. Entonces aquí llegamos hasta visualización. Entonces aquí le pongo que vamos a tener aquí es el video para la visualización, video para enseñar la visualización de triángulos obtenidos con Python. Así no ve que como le ayuda eso, muy bacancito. Entonces aquí le pongo este videito de apoyo y muchísimas gracias.